Bueno, muy bien. Hablemos de temas económicos. Sí. Ya le dimos los datos de inflación recién y ahora recibimos a Luis para evaluarlos. Luis Custodio, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buenas noches para todos. Sí, los datos están dentro de lo esperado. ¿Sí? Un registro mensual que es menor al del mes de abril, pero en el acumulado es mayor. Y ahora les voy a explicar por qué ese comportamiento dual, ¿verdad? Ustedes dieron las cifras más temprano, pero para arrancar ordenados vamos a repetir y hacer un comentario más con los principales números que los vemos ahora en la primera placa acerca de este comportamiento. Lo decías tú recién, Leo, hace un ratito, 0.4% la evolución del índice de precios al consumo en el mes de mayo. Veníamos de un registro de abril de 0.6, por lo tanto es menor. En enero-mayo acumulados un 3.25% para estos primeros 5 meses del año. Y a 12 meses, 4.1%. En el acumulado pasamos de 3,7 a 4,1, o sea, se incrementó. ¿Y por qué esto? Si hubo una reducción mensual. Porque el registro de mayo 2024 sustituye al de mayo 2023 en los 12 meses tomados en la medición. Y es claramente mayor este dato que el anterior. Ahora vamos a volver a esto porque va a ser determinante para ver la inflación proyectada para el año. Esa diferencia en cuanto a los meses que van saliendo cada vez que corremos la medición de 12 y lo que va quedando allí. Dicho esto, entonces, ahora vamos a pasar a lo que considero que es el dato más importante que podemos extraer de las cifras de hoy. En la siguiente placa nos dedicamos a ver esto. Completamos un año corrido, un año completo con la inflación a 12 meses dentro del rango objetivo del Banco Central. Desde 2017, que no teníamos una inflación tan baja sostenida en el tiempo, tuvimos también por allá por 2006, 2007, otro periodo, 2005, otro periodo que incluso estuvo por debajo del rango. Pero lo último similar fue lo de 2017 y en aquel momento con un techo que estaba en el 7%, no en el 6% como ahora. Por lo tanto, es enormemente destacable que llevemos 12 meses dentro del rango meta. La línea azul es la evolución del IPC a 12 meses, mes a mes, y las líneas rojas que ven allí son las que marcan el piso y el techo del rango meta del Banco Central que se va moviendo. Por lo tanto, esto es un logro, un éxito de la política monetaria, haber logrado que la inflación quedara durante 12 meses dentro del rango y seguramente van a ser algunos más, pero bien vale la pena marcarlo ahora. Vamos a ver ahora hacia adentro del indicador. Acá tenemos una gráfica que nos va mostrando cómo se han comportado algunos rubros y de qué forma inciden en el IPC. Dividimos por un lado un conjunto de rubros que vienen evolucionando por encima del IPC y otros que están por debajo, que será la gráfica siguiente. Pero estos que empujan hacia arriba, hay que prestar especial atención, fíjense ustedes, a frutas y verduras. Han sido claramente los dos rubros más volátiles de la canasta. En mayo una fuerte suba mensual de las verduras del 10%. Fíjense la línea roja como trepa. Y una baja del 6% en frutas, que había tocado el techo, allá arriba lo ven, y después bajó. Como se puede observar en esta gráfica, de alguna manera se han neutralizado en el último periodo. Cuando subía la verdura, bajaban las frutas, y eso quizás le quitó un poco de presión. Si ambas se hubieran combinado al alza, como ocurrió el año pasado, donde ahí sí observan que se mueven juntas, bueno, tendríamos otros niveles de inflación seguramente este año que no darían tanto para celebrar. Después vienen otros rubros ahí, ya más recostados a la línea de base, que hace rato largo que crecen más que el IPC. El IPC es la línea punteada que está debajo. Me refiero a la salud, las comidas fuera del hogar y la educación. Y pasamos a la gráfica siguiente, que son los que empujan en el otro sentido. Es similar a la que vimos recién, pero acá observamos los que están por debajo de esa línea punteada que es el IPC. Acá aparece la energía eléctrica casi a la par del índice de precios al consumo, los combustibles, las prendas de vestir, aunque en este mes crecen por un efecto de cambio de estación, siempre ocurre en el cambio de estación que hay un incremento de precios. La carne, esto es muy importante por la incidencia que tiene el conjunto de precios y está a la baja. Y los equipos de informática y comunicación, que es la última línea, la que está debajo de todas, que es la que nos está cerrando esta selección de rubros que hice. En la siguiente gráfica, con porcentajes ahora, vamos a ver de qué forma en los últimos 12 meses viene empujando cada rubro. Y acá lo vemos, a la izquierda de la pantalla los que bajan y a la derecha los que suben. Es una selección, no son todos los que integran la canasta, pero son los más notorios. Fíjense ustedes, calzados una reducción del 10%, esto es a 12 meses.
Cuando hablo de equipos informáticos y de comunicación, equipos celulares también, por ejemplo. Electrodomésticos, prendas de vestir, la carne, ahí está, 2.4%. Esto tira para abajo los precios, juega a favor indudablemente de una inflación menor. Los servicios financieros, motocicletas, que no es el caso de los autos, que crecieron poco, pero crecieron. Aceites y grasas dentro del rubro comestible junto a la carne, los que están representados en estos que bajan. Del otro lado, los que empujan hacia arriba. Verduras, fíjense ustedes, ¿no? El nivel, ¿no? Hablamos de un 10%. La educación, restaurantes, comida fuera del hogar. El transporte, el boleto interdepartamental y el boleto urbano de pasajeros, los dos. La salud, los combustibles y los servicios culturales. Ahí entra cine, teatro, conciertos, cualquier actividad de recreación que también está entre los que más crecen. Ahí podríamos agregarnos, antes de dejar este panorama, podríamos agregar las frutas, porque hablamos de la fuerte incidencia antes. En 12 meses crecieron al final un 2%, por eso no lo puse en esta selección, pero es bueno marcarlo. Hubo mucha volatilidad en el periodo, pero igual termina creciendo. Y acá hay una distinción más para hacer. Los rubros transables con el mundo generalmente están en la primera columna que vemos, vienen bajando mes a mes. Los no transables, precios internos de la economía, se mantienen inalterablemente arriba y están preferentemente en la segunda columna. Ahí hay otra forma de mirar esto también, cuánto nos pegan aquellos que, como no tienen competencia hacia afuera, ni exigencias, ni límites a la hora de poner precios, ¿verdad? O de incrementar gastos, o el rubro que sea, tienen otra posibilidad de hacer crecer esos valores que en definitiva terminan pegándole a la inflación. Los que sí pueden, los que no pueden porque compiten afuera, están mucho más restringidos y generalmente son los que caen. Para terminar, ¿cómo seguirá esta historia durante este año, verdad? Evolucionando la inflación. Bueno, por un lado vemos las expectativas, ahí están. Los empresarios, para este año un 6%, un 7% en el horizonte de política monetaria para 24 meses. Los analistas 5,5 y 6, el mercado financiero 5,3 y 0. Y acá están las proyecciones oficiales, las estimaciones, 4,8 y 5,6. En ambos casos, este año, calendario y el horizonte de política monetaria, como ven, las oficiales son las más bajas. Un dato no menor para agregar a esto, porque estimo que puede haber ajustes, es que entramos, vamos a no retirarnos de esa placa porque esto nos va a ayudar, en un periodo donde el año pasado la inflación fue muy, muy baja. Entre junio, julio, agosto y septiembre, que son los meses que se vienen, si hacemos un promedio fue 0. Con 2 de esos meses, los 2 primeros, junio y julio, con inflación negativa. Entonces, en la medida en que vamos mes a mes sustituyendo esos valores, esos meses tan bajos, en los próximos el acumulado va a crecer. Y estimo que ahí puede haber ajustes en cuanto a las expectativas, pero también puede haber algún ajuste en las estimaciones oficiales. Veamos, porque el Banco Central de todos modos trabaja preferentemente tratando de tener una incidencia en esas expectativas y tampoco creo que sea buena señal moverlas hacia arriba, ¿no? Veamos qué pasa. Por lo pronto ya este viernes tenemos una nueva medición de los empresarios y veremos qué piensan, pero es altamente probable que la inflación, y más allá de celebrar estos datos hasta ahora, se mantenga en el rango, pero mucho más apretado hacia el 6 que en estos datos que tenemos ahora en el entorno del 4 y del 5. Muchísimas gracias, A Luis, ustedes. como siempre.